clasifica, ¿no es cierto?, de acuerdo al índice de masa corporal, que es esta fórmula del peso partido por altura en metros al cuadrado, que es lo más utilizado y actualmente todavía se utiliza como la forma de poder decir si una persona tiene o no tiene obesidad o sobrepeso o estado nutricional. Pero deben haber escuchado también que no es una muy buena fórmula o no muy buen índice para decir si una persona tiene problemas o no asociados a obesidad, porque también es posible que una persona un fisiculturista que tenga mucha musculatura, es posible que también tenga un índice de masa corporal alto, pero no sea por exceso de grasa, sino que sea solamente por mucho músculo o mucho hueso. Por tanto, no es la mejor, pero es la más utilizada porque es bastante fácil de poder medir. Se puede medir también de otras formas, como medir los pliegues glúteos o por bioimpedancia, y se puede determinar el porcentaje de grasa que tiene una persona. Eso sí ya está más cercano, porque recordemos que esta definición es exceso de grasa corporal, no exceso de peso, sino exceso de grasa. Y también hay otras técnicas, esta es de la que ya no me puedo tocar. Hay otras técnicas que son mucho más espectaculares, como esta por hidrodensitometría, que de acuerdo al volumen de grasa, o del volumen de agua que desplaza, se puede determinar cuánto es el porcentaje de grasa de acuerdo a la densidad de la grasa. Es el gol estándar para determinar el porcentaje de grasa de una persona. Pero lo más utilizado hasta ahora es el índice de masa corporal. Entonces, de acuerdo a esta métrica, que es la que está definida aquí en Chile, la Organización Mundial de la Salud, etc., se ha determinado epidemiológicamente cómo está la obesidad a nivel mundial. Entonces, antes de eso, cómo se clasifica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a Chile, que en realidad son las mismas reglas. Entonces, un índice de masa corporal bajo 18,5 se considera una persona bajo peso, entre 18,5 y 29,9 normopeso, después sobrepeso hasta 29,9 y sobre 30 son los considerados con obesidad. Entonces aquí, bueno, como se veía más o menos una persona de acuerdo al índice de masa corporal. Y esto es de acuerdo a lo que dice lo que se utiliza aquí en Chile, de acuerdo a la guía clínica del mundo. Entonces va al alza. Aquí podemos ver en distintas partes del mundo cómo va en los últimos años, ¿no es cierto?, la obesidad. Y vemos que hasta el año 2010 ha seguido aumentando, va avanzando, considerada actualmente como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros no estamos exentos, estamos nosotros, Chile. Esto es en hombres, parecido a lo que pasa en mujeres, y aquí estamos en niños. En niños, sí o sí, vamos llegando a nivel latinoamericano. Y estamos dentro de los primeros lugares en el mundo en los rankings de obesidad. Así que muy bien, no está. ¿Cómo? Sí, en algo vamos ganando. Hasta el año 2017, que fue la última encuesta nacional de salud, la obesidad en general era de un 34,4%. Es mayor en mujeres, que llegan al 38%, que en hombres, por la composición corporal natural de una diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, se asocia a el síndrome metabólico. ¿Qué saben del síndrome metabólico? ¿Qué han escuchado del síndrome metabólico? Tiene que ver con cómo se metabolizan los nutrientes. Sí. Está relacionado con los principales órganos y los principales sistemas, y síndrome metabólico creo que son tres, cantidad de dos fallas o tres de algún sistema. Sí, el síndrome metabólico es eso. Es el cómo se metabolizan las cosas, pero es el estado, no es un estado patológico, sino que es un estado de riesgo para. Entonces se considera que una persona tiene síndrome metabólico cuando tiene características que hagan que la persona sea más fácil que desarrolle algún problema asociado a síndrome metabólico, como un ataque cardíaco, una ACV o cualquier alteración que se pueda relacionar con el síndrome metabólico. Entonces la definición es esa: si tiene dos o más de estos riesgos asociados al síndrome metabólico, la persona está con un riesgo elevado y necesita ser monitoreada, entrar con dieta, etcétera, ejercicio, para tratar de disminuir este riesgo. Y la obesidad o el exceso de grasa es parte de estas características asociadas o parte de los riesgos asociados al síndrome metabólico. Eso. Ahora último, en marzo, salió publicado en The Lancet un reporte
de Lancet llamó a los científicos más, científicos médicos, etcétera, del área que estudiaba la obesidad para juntarse y tratar de ver qué hacer o cómo redefinir obesidad. ¿Por qué? Porque pasa, después vamos a ver más adelante el por qué, pasa que hay personas que tienen obesidad que pueden tener un índice de masa corporal sobre 30, de acuerdo a lo definido por la Organización Mundial de Salud, pero que no tienen ningún síntoma asociado a la obesidad, que son personas que se ven, tú le mides todo y son completamente sanas, excepto porque tienen exceso de grasa corporal. Pero hay otras personas que tienen un índice de masa sobre 30 y tienen problemas metabólicos. O hay personas que tienen un índice de masa corporal bajo 30 y que tienen el mismo riesgo que una persona con obesidad sobre 30. Entonces algo pasa ahí, que se empezó a definir por mucho tiempo como una obesidad sana y una obesidad no sana, de acuerdo a todas estas complicaciones metabólicas. Entonces, hacía ya tiempo que venía una discusión grande de cómo definimos obesidad, porque no todas las obesidades al parecer son dañinas, de acuerdo a las observaciones que se habían realizado. Entonces decidieron separar acá, bueno, definieron primero a la obesidad como una enfermedad crónica. Antes también se decía que era una enfermedad, pero era más considerado como una condición de riesgo para desarrollar diabetes, o para tener un ataque cardíaco, o por problemas neurológicos. Pero ahora definieron que era en sí una enfermedad y que está asociada a alteraciones funcionales en tejidos, órganos, en el individuo completo, o en una combinación de esto como resultado del exceso de obesidad. Entonces aquí plantean esta redefinición de obesidad como un exceso de grasa que está además asociado a alguna complicación que ya se sabía que existía en obesidad. Entonces ahora definen que esto se va a llamar obesidad clínica o clinical obesity. Adelante. Profe, entonces, según esto, por ejemplo, lo que antes se conocía como obesidad sana, por ejemplo, una persona con exceso de grasa corporal, pero que no tuviera, claro, como ningún examen alterado, pero por ejemplo se sabe que el cuerpo, cada cuerpo está como diseñado para soportar cierta cantidad de peso, entonces, bajo esta categoría, una persona que no tiene exámenes alterados, pero que por ejemplo se le están dañando las rodillas por tener que soportar más peso del que debería, esto sería como, ¿entraría dentro de esta categoría? Sí, es que y el anterior no entraba. El anterior no entraba y ahora sí entra. Esto es súper nuevo. Probablemente después de esto van a empezar a cambiarse las definiciones de obesidad y las guías clínicas, etcétera, primero quizás a nivel mundial y luego quizás aquí en Chile. Por ahora todavía se sigue utilizando lo del índice de masa corporal sobre 30, etc. Pero cualquier condición asociada a obesidad dan una lista gigante de cosas, más exceso de grasa corporal, que no tiene por qué ser índice de masa corporal, sino que puede ser que tenga más grasa corporal visceral, pero con índice de masa corporal bajo, es considerado como obesidad clínica, de acuerdo a esta definición. Adelante. Estimada. No, ya me resolvió la duda con lo que... Ya. Es que no le entendía, yo entendí de que con esta nueva definición el que era como obeso sano no entraba, pero después leí que dice cualquier tipo de alteración funcional, entonces las rodillas, por ejemplo, podrían... Sí. Ya. De hecho, una persona que quizás tenga todo metabólicamente normal, pero que le cueste caminar porque es obesa, también entra dentro de la categoría como clínica obesity, porque cualquier condición anormal asociada a la obesidad. Entonces, esto es solamente para que sepan que salió esto, se van a empezar a redefinir el cómo se habla de obesidad. Entonces, aquí está la nueva clasificación, define como obesidad preclínica y obesidad clínica. Entonces, la obesidad clínica, la definición que habíamos visto, y que tenga exceso de grasa corporal, que generalmente, por acá, lo puse acá. Pero que sea medido, lo que dicen, mejor que medir el índice de masa corporal, que mide todo, es medir el tamaño de la cintura. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el tamaño de la cintura se asocia a riesgo cardiovascular con el síndrome de la boca. Después vamos a ver por qué. Pero ese es un buen marcador, ellos dicen, para poder decir y dar unos cortes que pensé que no había puesto, pero no lo puse. En fin, es el exceso de grasa corporal
medido por la circunferencia de la cintura, quizás algún otro marcador que pueda ser los pliegues, etcétera, que muestren que hay exceso de grasa corporal, más alguna condición asociada a obesidad, como lo que dice la compañera acá, el problema de las rodillas, o problemas de apnea, clústeres, complicaciones metabólicas, aumento de triglicéridos, HDL disminuido, etcétera, resistencia a la insulina, que se asocia a la obesidad. Y ahí se dice, ya, la persona tiene obesidad clínica y hay que tratarla. Entonces ahora dicen, no es solamente una condición de riesgo, sino que es una enfermedad en sí misma. Y necesita ser tratada como una enfermedad, y necesita ser investigada como una enfermedad, y necesita buscarse terapias para reducir. Se apagó. No me gusta. Reducir la obesidad porque es riesgosa. Y como preclínica, que haya exceso de grasa corporal, pero que no esté asociada a ningún cambio metabólico. Entonces, se define esto como muy posiblemente va a pasar a obesidad clínica, pero todavía está en la fase en donde no hay ninguna alteración asociada. Pero tener obesidad clínica igual va a ser entonces un factor de riesgo, eso... Sí, pero más que un factor de riesgo es como decir diabetes. Ah, ya. Es una enfermedad en sí misma. Ya. De acuerdo a lo que dijeron ahora. Hace nada. La obesidad preclínica no es una enfermedad. La obesidad preclínica no, es una condición que probablemente va a terminar en obesidad. Sería como resistencia a la insulina y diabetes. Sí, sí. Y aquí sería Resistencia como a la insulina es preclínica, obesidad. no es una enfermedad en sí misma, sino que es una condición que te puede dar. Prediabetes. No, porque está la prediabetes, está la resistencia a la insulina. No es lo mismo. Después la vamos a ver en la clase de noticias. Ya. Eso respecto a estas definiciones de obesidad. Entonces, la obesidad se asocia a, y ahora pongo ese signo de interrogación porque así se definía antes, pero ahora al parecer es parte de la misma enfermedad, dada la descripción de lo que va a pasar. Pero hay distintas complicaciones. Entonces, inflamación sistémica crónica, resistencia a la insulina, infertilidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y ACAS. Entonces vamos a ver algunas de estas y cómo se reproducen en obesidad durante esta clase. Entonces, todo ocurre porque comemos mucho y hacemos poco ejercicio. Esa es la verdad. Algunos tienen más predisposición genética a acumular grasa que otros. Algunos son más ahorrativos que otros. Entonces es por eso un desbalance entre el gasto energético y el consumo de calorías. Entonces esta diferencia entre lo que consumimos y lo que se gasta, nuestro cuerpo está diseñado porque crecimos o nos venimos desarrollando en un mundo donde faltaban recursos y había que luchar para conseguir comida, está diseñado para guardar todo en el caso de que después nosotros vayamos a no tener alimento. Entonces somos súper buenos guardando todo, incluido grasa, para después tenerlo como fuente de energía en el caso de que no tengamos acceso a alimentos. Entonces para eso es súper bueno el cuerpo. El problema es que en el estilo de vida actual tenemos demasiado acceso a alimentos y alimentos muy buenos, que hacen que nuestro cuerpo haga guardar y se desarrolle la obesidad. Entonces es un desbalance entre el gasto energético y el consumo de calorías. Esa es la obesidad. Y es multifactorial. Está dado por distintos componentes. No solamente el comer demasiado, sino que lo que decía antes, genética, el ambiente, lo económico, el comportamiento, el ambiente social, etc. hacen que haya más riesgo o no de desarrollar obesidad. Por ejemplo, los japoneses no tienen problemas de obesidad, no sé si han tratado. Sí. Los japoneses, En general, los chinos, etcétera, los asiáticos tienen una muy buena contextura física. Se pensaba por mucho tiempo que era algo genético. Tienen un gen que lo protege y todo. Pero después empezaron a hacer estudios epidemiológicos y no, la gente japoneses que iban a irse a Estados Unidos, en Estados Unidos se volvían igual de gordos que los americanos o los Estados Unidos. Entonces, no es genética, pero en el caso no es genética, sino que es el ambiente el que te lleva. Entonces ellos tienen una muy buena dieta. Y también está estudiado la composición de la comida de los japoneses, es súper distinta a la del resto del mundo. Sí. Hay estudios Todo científicos. mejor. Pero también tienen más mayores problemas de insulina respecto a la población europea. Eso no lo sé. Buenísimo.
Bueno, Alguna aquí ya le encontré la debilidad. ya. Eso es exactamente. Entonces, y también está, no vamos a hablar de esto, pero también existen los obexógenos o diabexógenos, que se sabe ahora que también contribuyen a todas estas alteraciones, y son compuestos o moléculas que están presentes en el ambiente, en los plásticos, en la contaminación ambiental, etcétera, que hacen como hormonas, que se asimilan, se asemejan a hormonas y actúan como disruptores endocrinos que pueden también inducir obesidad o resistencia a la insulina y generar diabetes. Entonces estamos atacados por todas partes, no solamente nuestro cuerpo estamos comiendo más, sino que también el ambiente induce a. Eso se ha observado ahora. De esto no puse más, pero si quieren investigar ahí existe información. Entonces, lo principal acá es el tejido adiposo que se afecta. Entonces, quiero preguntarles antes de empezar a hablar del tejido adiposo. ¿Qué saben del tejido adiposo? ¿Qué han visto? ¿Cómo? Un reservorio energético. Es un reservorio energético. Lo más importante es bueno. Que necesita agua para que sea guardado. Necesita agua, sí. Tiene muchas calorías, más que el carbohidrato y santos. Sí. ¿Alguna otra función más que lo conozcan al tejido adiposo? Temperatura, protección, contra bolsa. Hay vitaminas que se alojan ahí, la vitamina D, que son hidrosolubles. O sea, Me acuerdo, Sostén y protector de órganos internos. Ay, yo no leí. ya que mete. me acuerdo por la histología que estaban los adipocitos que eran capaces de, para almacenar grasa, poder doblar casi su tamaño. Entonces crecían mucho, entonces la capacidad de almacenamiento. 5 o 10 veces más. Aquí miren, Bola gigante de grasa. la liberación de hormonas. Ujú. ¿Habían Ah, sí. escuchado eso? Sí. Sí. ¿Qué cosa? Liberación de hormonas. Ya, eso es porque ahora todas las definiciones que habían dado son funciones que se saben hace mucho tiempo, que funciona el tejido adiposo como un órgano para guardar energía en la forma de grasa, triglicéridos, que acumula dentro de sus adipocitos, y que también tiene la función de mecánica, ¿no es cierto?, para proteger los órganos internos, para proteger a nosotros si nos caemos, etc. Pero desde a fines de los 90 se descubrió que también era un órgano endocrino, o sea, produce hormonas y tiene una importancia muy importante en la homeostasis o la fisiología normal del cuerpo. Por eso, si se altera el tejido adiposo, no solamente por esta función de guardar energía, sino que también por su función endocrina, se ha asociado a todas estas complicaciones asociadas a obesidad. Entonces, en este caso, la función más importante que se afecta es la función endocrina del tejido adiposo. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el tejido adiposo hay más mujeres que hombres. Eso está dado por los niveles de hormonas. Los estrógenos, bueno, no vamos a hablar de eso, pero es por los niveles hormonales. Compuesto principalmente por litio, ¿no es cierto? Entonces sirve todas estas cosas que decíamos recién: almacena y conserva energía, aislante térmico, amortiguador, sostén y protector de órganos internos, pero también tiene esta función, que es la función endocrina del tejido adiposo. Entonces, esto participa en distintos procesos fisiológicos, como reproducción, apetito, metabolismo de la glicemia, sistema inmune, etc. Y muchos otros más en el metabolismo de los huesos. Bueno, en fin. Entonces está dividido en dos. Una compañera que hablaba que era termogénico, ¿cierto? Produce calor. Eso lo tiene, parece que lo vieron, ¿no es cierto? El PAC. El brown, ya, el tejido adiposo PAC. Por un lado, este termogénico produce calor. Y por otro lado, está el tejido adiposo blanco, que este es el que cumple la función de guardar, ¿no es cierto?, energía como triglicéridos y después liberarlos cuando se necesita. Y se separa en el tejido adiposo blanco subcutáneo y el tejido adiposo blanco visceral. ¿Han escuchado esa división antes? Ya. Entonces, el tejido adiposo pardo, que es el que vemos acá, de color pardo, es así porque tiene un montón de mitocondria en su interior, entonces se ven un poquito más cafecitos que el resto del tejido adiposo blanco. Tiene muchas mitocondrias, eso creo que lo vieron en FC o sí, tiene muchas mitocondrias porque para producir calor utiliza, bueno, hay unas proteínas ahí, esas mitocondrias necesitan mucha energía para producir calor.
Se ha visto también que el tejido adiposo blanco se puede convertir en un tejido adiposo pardo, en un proceso que se llama como beiging, que es como apartamiento, puede ser, en español, del tejido adiposo blanco, que puede ser, empezar a funcionar, pasar del tejido adiposo blanco a funcionar como tejido adiposo pardo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tejido adiposo pardo ocupa mucha energía para producir calor, y esa energía la saca de los ácidos grasos. Entonces, se postula y se está estudiando mecanismos y formas terapéuticas para estimular nuestro tejido adiposo blanco para que se convierta en pardo y usar ese tejido adiposo para tratar de combatir la obesidad, ocupando el tejido adiposo blanco, ¿no es cierto?, que entregue los ácidos grasos al pardo para que se libere como calor y ocupar esas grasas de esa forma. Entonces, esa es alguna de las terapias que se están buscando, investigando en hacer. Entonces, la conversión del tejido adiposo blanco a beige está siendo estudiada para contribuir a la pérdida de peso en la obesidad. Esa es una rama que no vamos a irnos para allá, pero existe. Si lo logran sería genial. Sí. Y muy caro. Probablemente, de entrada. Y ahora la diferenciación entre tejido adiposo visceral y subcutáneo. Entonces tenemos, estos son los tejidos adiposos subcutáneos, generalmente, bueno, como dice el nombre, subcutáneo, pero también ahí está muy presente en esta área, son las caderas, el lomo, y el visceral está ubicado en las vísceras, como recubriendo los órganos internos. Es importante esta definición, más allá que explica esto, porque uno tiene una importancia más metabólica que el otro. El subcutáneo cumple más la función que hablábamos al comienzo, que es de guardar ácidos grasos y después liberarlo. También libera hormonas, pero muy poquito. Pero el tejido adiposo visceral es el que cumple un rol importante en el control endocrino o en la función endocrina. Por eso es que ahí ya vamos viendo por qué es importante la grasa que está acá y no tanto la grasa que está acá cuando estamos en obesidad. ¿Se entiende? Ya. Entonces, desarrollo del tejido adiposo, primero pasamos de preadipocitos a adipocitos cuando se empieza a desarrollar el tejido adiposo, pero algo importante es que ocurre, en los primeros años de nuestra vida ocurre mucha hiperplasia. Hiperplasia es el aumento del número de células más que el tamaño de las células, como se ve acá. Entonces, en un inicio, casi todo el tejido adiposo que nosotros tenemos se va formando por hiperplasia, pero luego, cuando somos más grandes, la hiperplasia comienza a disminuir y se empieza a producir hipertrofia. Y el crecimiento del tejido adiposo es por hipertrofia. De hecho, aquí hay un estudio que muestra esto, en donde vemos que hasta los 20 años, al parecer, o sea, hasta los 20 años aproximadamente, esto es el número de adipocitos. El número de adipocitos comienza a aumentar entre mujeres y hombres, va aumentando, y luego después se mantiene el número de adipocitos a lo largo de la vida. Vemos acá que después de una cirugía bariátrica, el volumen de tejido graso disminuye, porque baja la ingesta, ¿no es cierto? Entonces disminuye el volumen de tejido adiposo, pero el número de adipocitos se mantiene igual. O sea, este aumento o baja de peso se da no por cambio en el número de adipocitos, sino que por aumento del tamaño o disminución del tamaño. ¿Por qué es importante? Es importante porque en los primeros años de nuestra vida nosotros vamos a definir cuánto después vamos a ser capaces de llenar nuestro tejido adiposo a futuro. No se ha investigado eso, pero eso es lo que se cree. Entonces, si nosotros tenemos una infancia en donde comemos mucho y tenemos demasiada formación de tejido adiposo, eso es por hiperplasia, vamos a tener mucho más adipocitos para después llenarlo cuando seamos más grandes. Entonces, es muy posible y se cree que es más fácil para una persona que cuando era niño tenía obesidad, después tiende a ser más obeso cuando grande. O sea, más fácil generar obesidad que una persona que era más delgada. Respecto al tejido adiposo. Eso. Entonces, en personas adultas, el crecimiento está dado principalmente por hipertrofia. Y en estados de obesidad, la lipogénesis y la formación de nuevos adipocitos ya se cae y queda solamente un crecimiento por hipertrofia. Y eso es importante para la fisiopatología de la obesidad, lo vamos a ver más adelante. Entonces,
cosas importantes que pasan dentro del tejido adiposo. Responde a la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina en el tejido adiposo? ¿Cómo? Expresa GLUT4, sí. ¿Qué hace con el GLUT4 la insulina? Sí, pero la insulina, ¿qué le hace al GLUT4 la insulina? Hace que se transporte a la membrana. Sí, pues está en vesícula adentro, ¿no es cierto? Viene la insulina y hace que se exprese en la membrana, se vaya a la membrana. Y eso hace que empiece a entrar glucosa. Ya. Esa es una de las cosas que hace en el tejido adiposo, también en el músculo esquelético y en el cardio. Pero tiene otra función muy importante. La insulina es la hormona más anabólica que tenemos en nuestro cuerpo y está como encargada de estimular la producción de proteínas, etc. Y dentro de eso la estimula la producción de lípidos. Entonces la insulina tiene un efecto de induce la acumulación de triglicéridos dentro del adipocito. Y es la única hormona que es capaz de inhibir la lipólisis. Hay otras hormonas como el cortisol o las catecolaminas que estimulan la lipólisis. O sea, llegan al adipocito y hacen que se empiece a sacar grasa, triglicéridos en forma de ácidos grasos libres y liberar los torrentes sanguíneos. Pero la única que inhibe este proceso es la insulina. Entonces la insulina es súper importante para la regulación del tejido adiposo. Hace que salga los GLUT4, entre glucosa y esa glucosa forma bueno, aquí está, el glicerol. Glicerol junto con los ácidos grasos, el glicerol lo forma a partir de la glucosa, lo forma como triglicéridos y se guarda. Entonces eso es importante, sí que lo tengan en mente. La insulina es la única que inhibe la lipólisis y que estimula la formación de grasa, acumulación de grasa dentro del cuerpo. Es importante los estados de resistencia a la insulina, lo vamos a ver después en clases de endocrinología. Por tanto, es súper importante la sensibilidad a la insulina dentro del tejido adiposo, para la función del tejido adiposo. Por otro lado, el tejido adiposo libera un montón de ácidos grasos libres. Entonces aquí tenemos el tejido adiposo libera ácidos grasos, que significa ácidos grasos libres o ácidos grasos no estilificados, pero son ácidos grasos libres. Entonces, cuando los niveles de insulina bajan, por ejemplo, en ayunas, cuando estamos en la noche, los niveles de insulina bajan, se deja de inhibir la lipólisis. En los estados postprandiales se inhibe la lipólisis, ¿no es cierto? Y se estimula la acumulación de grasa. En ayunas bajan los niveles de insulina, se deja de inhibir la lipólisis y empieza el tejido adiposo a liberar ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo para que sean utilizados como energía por el resto, no todas las células ocupan los ácidos grasos como energía, pero sí el músculo, el hígado y no sé. Entonces, esta es una cosa importante que hace el tejido adiposo. El tejido adiposo es capaz de liberar ácidos grasos libres hacia el torrente sanguíneo. Y también son importantes para las comorbilidades que se asocian a obesidad. Y bueno, para la formación de BLDR. Pues estos llegan hacia el hígado y en el hígado se forman BLDR que reparten ácidos triglicéridos hacia el torrente sanguíneo. Y eso es con respecto a lo que pasa con los ácidos grasos, que también son importantes en la fisiopatología de obesidad, pero también tiene esta función endocrina que hablábamos anteriormente. Libera un montón de hormonas, muchas. ¿Sí? Aquí hay un poco, pero hay muchas más que ya están descritas y cada vez encuentran más. Dentro de estas, bueno, las más que todas, pero dentro de estas, las principales o las más estudiadas y que tienen, están asociadas a las complicaciones metabólicas de obesidad son estas: la adiponectina, la leptina y también citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, el TNF-alfa, que también es proinflamatoria, o la resistina, que induce resistencia a la insulina. Entonces, nos vamos a enfocar en estas dos, la adiponectina y la leptina, que son como las centrales y más descritas dentro del tejido adiposo. Entonces, la leptina. ¿Han escuchado de la leptina? Sí. Antes de que vean, ya. ¿Qué hace la leptina? ¿Qué está? Aquí creo que hablamos de eso. Sí. ¿Hola qué causa? Alberre. Saciedad.
es la que causa saciedad, pero está en el control de la saciedad. Bueno, la leptina, eso, participa en un montón de cosas. Aquí está no solamente el control de la saciedad, participa en el control de la saciedad, pero también participa en un montón de procesos como vemos acá en la muestra así, metabolismo del calcio, vasodilatación, etc. Un montón de cosas. Pero la función principal que se ha descubierto es el control de la saciedad. ¿Cómo se descubrió la leptina? Entonces, trabajaban con ratoncitos hace muchos años. Y había un ratoncito que tendía siempre a generar obesidad. Se hacía eso siempre. Y tenían una línea celular que trabajaban con ella, pero no sabían por qué pasaba y empezaron a investigar. Algo pasa con este ratón, que es el que vemos acá, que solito se pone a mover más. Entonces no sabían qué es lo que pasaba, hasta que en el año 94 se publicaba en Nature, una revista de las mejores y más importantes del mundo, en donde descubrieron que era esta hormona, que después se llamó leptina, la encargada de que el ratoncito fuera obeso. Entonces estos ratoncitos lo que tenían estaba mutado el gen que producía la leptina y hacía que la leptina fuera una leptina disfuncional, que no pudiese crecer su efecto. Entonces ahí dijeron, oh, la leptina es súper importante, es una hormona, no sabían todavía dónde se producía, pero una hormona que está haciendo que este ratoncito coma o deje de comer. Entonces, y este modelo es muy usado ahora para estudiar obesidad, etc. Y de hecho hay casos inhumanos también, de personas que tienen alteraciones en la producción de la leptina y son obesos. Hay un síndrome. No sé cómo se llama, si hay un síndrome de Hodgkin. Yo sería el ratón gordito. Pero son muy poquitos casos. Son muy poquitos casos y lo bacán, lo bueno, en este caso es que son tratables, porque se les da leptina y dejan de ser obesos porque dejan de sentir. Luego en el año 96 se supo que la leptina era producida por el tejido adiposo. Y de ahí en adelante ese fue el cambio que hizo, como se dieron cuenta, va a ser el tejido adiposo no solamente es un órgano que se encarga de guardar grasa y después liberarla como energía, sino que también produce hormonas, y hormonas que son tan importantes como esta, que regula el control de la saciedad. Entonces de ahí en adelante se abrió un mundo para el mundo del tejido adiposo y la gente empezó a estudiar, se empezó a estudiar más sobre la función endocrina del tejido adiposo y qué es lo que pasa en la obesidad. Si sirve para la gente que no tiene leptina, ¿se le puede dar a la gente obesa que sí tiene leptina como para darle más? Sí, pero sería inútil. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo que no funciona? Bueno, no sé por qué. Además causa muchas cosas. Sí, es que lo que pasa es que... no, sí, lo vamos a ver después. Hay una razón de por qué no. Sirve solamente para los que no pueden producir leptina. Y también tenemos a la adiponectina, por otro lado, que es una hormona que también tiene múltiples funciones, se descubrió después que la leptina. Este es un antiinflamatorio, es muy buena la adiponectina. Es antiinflamatoria, produce sensibilización a la acción de la insulina, o sea, disminuye la resistencia a la insulina, como la metformina, estimula la oxidación de ácidos grasos, estimula el consumo de energía y hace que es como una hormona anti-obesidad, que es producida también por el tejido adiposo. Bueno, aquí están todas las funciones que hace la leptina. Lo importante es que es una hormona muy buena producida por el tejido adiposo. Entonces, como podrán ver, el tejido adiposo, su función fisiológica es bastante importante y es bueno que tengamos tejido adiposo. No hay que pensar que el tejido adiposo es malo. De hecho, las personas que tienen lipodistrofia, que tienen bajos niveles o baja grasa o que tienen anorexia, empiezan a tener múltiples problemas fisiológicos porque el tejido adiposo no es capaz de producir una cantidad de hormonas necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, es importante el tejido adiposo. El problema es que nos pasamos para otro lado. Es que eso, o sea, si la produce el tejido adiposo y una persona tiene exceso, ¿por qué deja de sintetizarse o de funcionar? Si estaría Eso es lo que vamos a ver en la como... obesidad. Porque sería como aumentar el catabolismo, no sé si... Sí, esa sería como la lógica. Sería como bacán porque tendríamos mucha adiponectina y mucha leptina para hacer más Como cosas buenas. voy a hacer guatón para bajar de peso. Sí, pues es esperable eso, pero no es lo que pasa lamentablemente. No, qué triste la vida. Sí, es muy triste. No sé, hay cosas buenas.
Entonces, y también produce un montón de otras hormonas. Transcistina, que produce resistencia a la insulina, proinflamatoria, citoquinas, proinflamatoria y antiinflamatoria. Y distintas otras hormonas que no vamos a ver en detalle. Lo importante de todo esto es que el tejido adiposo es un órgano que cumple una función endocrina importante para el funcionamiento del cuerpo y que en obesidad se altera, como vamos a ver. Todas esas las producen. Sí. Pero la citoquina, por ejemplo, la leptina también la produce la placenta, se ha descubierto en el embarazo. La diclorexina también la produce la placenta. Citoquinas, estas también son producidas por células inmunes, macrófagos, naturales, se producen estas citoquinas. O sea, pero en general son, en una persona no embarazada, es el órgano que produce estas hormonas. Otra función importante. Estamos viendo esto porque es la función fisiológica importante del tejido adiposo que se ve alterada después de la obesidad. Tiene una función, tiene una hormona, tiene una enzima, una aromatasa, que convierte los andrógenos en estrógenos, en estrógenos. Eso. Sí. Hace quizás ya lo había visto. Sí, Ya. que por eso al final a los besos le salen tetitas y cosas así. Sí, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora empezamos a hablar de qué pasa en la fisiopatología de la obesidad con el tejido adiposo. Entonces, lo que les decía antes, el tejido adiposo visceral es el que cumple la función endocrina más importante. Mire, se ven acá, libera más hormonas que el tejido adiposo subcutáneo. Además, está ubicado en una zona cerquita de órganos metabólicos importantes, como cuáles que están acá. El hígado, el páncreas, la glándula suprarrenal, etc. Entonces, se cree que esta es la razón del por qué esta grasa de aquí, la visceral, no la subcutánea que se encuentra por sobre las vísceras, que se encuentra bajo la piel, sino que la secundaria. Esa barriga, bueno, la vamos a ver después, pero, o guata, la vamos a ver. Entonces, esta es la importante, que tiene una función fisiológica importante. Entonces, si esta se altera, se van a alterar las funciones fisiológicas importantes del cuerpo, más que el subcutáneo. Y ahí empezamos a entender por qué hay diferencia entre a dónde está la grasa y que es importante a dónde está ubicada. Y por qué hay diferencia entre obesos sanos y obesos no sanos. Y por qué es más grave la obesidad en hombres que en mujeres. Profe, pero por ejemplo, en el caso de la medición de la grasa como corporal por eso mismo, ¿dice el porcentaje total o logra diferenciar si es visceral o subcutáneo? No, en ese caso es solamente porcentaje total. ¿Y hay alguna, el que dijo que era el gol estándar, diferencia eso? No, esos son goles estándar para medir porcentaje de grasa. Ah, pero no hay nada que mida si es visceral La cintura. o solamente O también hay un examen, no me acuerdo, se llama. ¿Pero cómo la cintura va a decir eso? Porque la cintura te muestra si la grasa está aquí o no. No tocó nada. Pero eso, la cintura muestra si la grasa está ubicada ahí o no. Pero si fuera... Los pliegues subcutáneos sirven para determinar el porcentaje de grasa. Pero porque solamente en este caso, o sea, según como el esquema de la figura, la subcutánea, no sé, pues ahí sería como muslo, glúteo y Sí. aquí. Sí. Como nada más. No está en ninguna otra parte del cuerpo. Sí, pero es que, a ver. Porque dice que está bajo la piel nomás, pues, en Sí. cambio visceral es como todo. No, es que la grasa visceral es la que está ubicada en las vísceras. Sí, pues no es todo, es la que está ubicada acá. Sí, pues. Debajo. Sí, internamente. No entiendo cuál es el dilema. No, es que mi duda es que si la subcutánea puede estar a lo largo de todo el cuerpo, que es subcutánea, por ejemplo, podría estar concentrada en el abdomen y me podría dar una falsa medición de la visceral porque estoy sacando la circunferencia de cintura. Ah, sí, puede ser. Por eso le digo Esos son los problemas que... que tienen todas estas cosas. Por eso le digo si es que había como un examen específico que me dijera el porcentaje de cada... Hay un examen, no recuerdo decir, tomografía computarizada, pero que te logra determinar dónde está la grasa. No recuerdo. Ya, pero lo importante es que
esta grasa que se encuentra debajo, es que también se logra por ahí, se encuentra debajo, es la que tiene importancia metabólica más importante que la subcutánea. Eso. Entonces aquí está lo que le estábamos diciendo antes. Esta obesidad de acá se llama el tipo androide. ¿Por qué? Porque es la que está relacionada más con los hombres. Es la obesidad en donde se ve que puede estar muy flaco, pero la guata es gigante, así como pum, tremenda guata. Esa grasa no es grasa que está en la guatita como flácida, no es subcutánea, sino que está dentro. Esa es muy dañina y muy mala, por eso se mide acá el tamaño de la cintura. Mientras que la otra tipo de obesidad, que se llama de tipo ginecoide, es la obesidad que es subcutánea y es la típica que se ve en mujeres, por eso se llama ginecoide. Y esto está relacionado con las hormonas sexuales. Los estrógenos estimulan la acumulación de grasa en estas áreas del cuerpo, mientras que la testosterona estimula la acumulación de grasa dentro de la grasa visceral. Tienen distinta cantidad de receptores y distinta proporción de receptores en cada uno de ellos, y esto sí hace que se acumule la lipogénesis, vaya hacia un lado o hacia el otro. A eso es debido. Entonces, la mujer está como protegida en este sentido. Es más difícil que un hombre que tenga problemas cardiovasculares, en parte por esto, porque también las hormonas, los estrógenos también son protectores, son antiinflamatorios, un montón de cosas positivas. Entonces son bastante protectores de los problemas asociados a obesidad. Lo interesante es que esto después se pierde, ¿no? En la menopausia. Los estrógenos se caen. Y ahí el riesgo cardiovascular de la mujer aumenta un montón. Y la grasa empieza a pasar de estar ubicada en la célula más subcutánea, empieza a pasar a ser más visceral. Ya. Entonces ya, ¿por qué es tan importante qué es lo que pasa en el tejido adiposo? Entonces aquí hablamos del crecimiento de los adipocitos. No por hiperplasia, sino por hipertrofia. La hipertrofia de los adipocitos, o sea, que crezcan más allá de lo que pueden soportar, hace que se produzca una disfunción del adipocito, y se llama una disfunción del tejido adiposo. Y esto hace que, a diferencia de lo que esperábamos, ¿no es cierto?, que aumente la producción de lipoleptina, que aumente la producción de leptina, se produce un desbalance en la producción de hormonas liberadas por el tejido adiposo. Algo importante, no dije cómo se llama esta hormona. Esta hormona se le llama adipoquina. Adipoquina porque viene del tejido adiposo. Entonces, en un tejido adiposo hipertrofiado, se produce una baja de la producción de adiponectina. La que era muy buena, que estaba en contra de la resistencia a la insulina, etc., bajan los niveles. Aumenta la producción de leptina, que era súper buena. Aumenta la producción de resistina, que era mala porque produce resistencia a la insulina. Aumenta la liberación de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres producen, cuando se liberan en muchas cantidades, producen lipotoxicidad en muchos órganos, en órganos metabólicos, y hacen que se produzcan muchos problemas, dentro de eso resistencia a la insulina. Entonces, en su conjunto, todo esto hace que haya resistencia a la insulina, y o sea, con todos los problemas asociados con morbilidad, disfunción arterial, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, etc. Y es esta grasa la que se encuentra ubicada en la parte visceral. La hipertrofia de esta grasa más que la subcutánea. ¿Por qué si se aumenta la producción de lectina, la gente con obesidad no tiene, como que no se tiene saciedad de cierta forma? Ya vamos a ver por qué. Una cosa es que se produzca y otro es el efecto que tiene que hacer. La insulina, por ejemplo, la resistencia a la insulina, hay mucha insulina, no de vuelta, hay hiperinsulinemia. Resistencia a la Pero hay resistencia a la insulina. a lo decía la letra. Y aquí pasa lo mismo, lamentablemente. Entonces, por eso es la respuesta que ¿por qué no le damos leptina? Porque no va a hacer nada, porque la leptina no está ejerciendo su efecto. Los diabéticos le dan insulina inyectada. Sí, pero es que el diabético llega después de un tiempo, se lo da al final de la diabetes. Cuando ya bajó de peso, ya está muy mal. ¿Por qué baja de peso un diabético? Sí, pero no está ingresando energía a la célula. Entonces se empiezan a mismo quemar. Además lo pierde por Pero baja de peso porque pierde grasa visceral, o sea, grasa.
Pierden grasa, pum, muy rápido. Por eso, ¿qué inhibe la lipólisis? La insulina. ¿Y qué pasa en el diabético al final? La insulina del páncreas ya casi no produce insulina. Entonces cae el nivel de insulina y llega a un punto en donde ya la inhibición de la lipólisis ya casi no ocurre y empieza a bajar de peso súper rápido. Porque ya no se inhibe más la lipólisis. Entonces, en ese estado, al final, ya tampoco hay tanta, o sea, hay resistencia a la insulina todavía, pero no tanta. Entonces todavía sirve, ya más la razón es no solamente por la resistencia a la insulina, sino que porque ya no está produciendo. Ya. Pero eso es de endorfina. Entonces, respecto a la resistencia a la insulina, lo vamos a después volver a tocar en las clases de endocrino. Pero la insulina ejerce su efecto a través de su receptor, lo siento que lo tienen que haber visto en clase, de OH2, de endocrino. Activa a su receptor de insulina y activa una vía de señalización río abajo. Justo debajito del receptor de insulina está esta proteína, el sustrato del receptor de insulina, que como que regula la actividad. Entonces este puede inhibirse o permitir que sea activada la vía. Entonces funciona como de un bloqueante de la vía. Y esta proteína hay un montón de factores que lo regulan para bloquear o no bloquear la vía o su receptor de insulina. Y si se fijan acá, hay varios factores que eran producidos por el tejido adiposo, como el TNF-alfa, keratina C, que son inflamatorias, leptina y ácidos grasos libres, que inhiben acá y hacen que la respuesta a la insulina sea inhibida. Entonces, todos estos contribuyen a una inhibición de la respuesta a la insulina porque se bloquea la vía de insulina dentro de la célula, que hace que la insulina, aunque haya más, no pueda ejercer bien su efecto. Y por otro lado, la adiponectina estimula la producción o la sensibilización a la insulina, haciendo como lo contrario a esto, a través de MPK y bueno, otras proteínas también, que hacen que haya sensibilización a la insulina. Entonces, en obesidad, ¿qué tenemos? Aumenta esto y disminuye esto, y eso hace, en gran parte, que se produzca resistencia a la insulina. A nivel sistémico. Por eso el tejido adiposo, su funcionamiento es importante. Y otra cosa que se produce es que hay, en respuesta a el páncreas empieza a secretar más insulina, y hay... No. Sí. Ya. Se produce hiperinsulinemia, ¿no es cierto? En respuesta, el páncreas comienza a producir mucha insulina en respuesta a que no se está generando el efecto de la insulina. Esta hipertrofia que genera, no nombre eso, pero es hipertrofia e inflamación dentro del tejido adiposo. El tejido adiposo, si ven acá, se empieza a llenar de macrófagos adentro, proinflamatorios, que también contribuyen a este microambiente dentro del tejido adiposo, que a liberar más citoquinas proinflamatorias. Entonces hay una inflamación del tejido adiposo hasta la disfunción. Y esto afecta a todo el cuerpo. Entonces, los cambios en los niveles de adipoquina, baja la adiponectina, aumento de resistina y otras más, aumento de la salida de ácidos grasos libres, porque se genera resistencia a la insulina en el tejido adiposo, aumenta la salida de ácidos grasos libres en ayunas, y las citoquinas proinflamatorias afectan a distintos sistemas, no solo para la resistencia a la insulina, sino que son citotóxicos, etcétera, un montón de cosas. Entonces producen disfunción arterial, aumenta el riesgo cardiovascular, esteatosis no alcohólica, o esteatosis no alcohólica, disfunción del páncreas. El páncreas se pregenera lipotoxicidad que hace que empiece a producir menos insulina que la que debiese producir el cuerpo, como lo que pasa en prediabetes, o sea, más en diabetes que en diabetes. Y resistencia a la insulina en el músculo. Entonces, en la obesidad, la disfunción del tejido adiposo es central para las comorbilidades asociadas a obesidad. Eso es importante. Y otra cosa, ¿qué pasa con el control de la saciedad? La pregunta que hacía, no me acuerdo ¿qué pasa con el control de la saciedad? Entonces, ¿recuerdan, no es cierto, esto? ¿Vieron, no es cierto? ¿El hipotálamo? Sí. La vieron en su clase. Pues serioso. Sí. Aquí está como sembrando para... ¿Pero qué pasa acá? Era de anorexia y el oro...
Ya, orexigénicas y anorexigénicas. Ah, sí, ahí está arriba. Ahí está. Entonces, el control de la saciedad ocurre en el núcleo arcuado. Son más núcleos, pero el núcleo arcuado es el que recibe, el que sensa las señales que están ocurriendo en el cuerpo para el control de la homeostasis. Y recibe distintas señales. Entonces, aquí tenemos distintas señales del sistema digestivo, como recuerdan las clases de Bachelot. Se liberan distintas hormonas, como la grelina, que produce hambre, que se libera cuando el estómago está vacío, y otras que participan en el control de la saciedad, como el GLP-1. ¿Han escuchado el GLP-1? Sí. ¿En su clase? Sí, creo que lo hablamos en la clase, pero no escuchado más sobre el GLP-1, la importancia del GLP-1. Me suena, pero no recuerdo. Sí. Mira, aquí el compañero está muy bien informado. ¿Han escuchado de los Ozempic? Sí. ¿Qué? Ah, sí, lo dijo en la clase como 3 diapositivas antes del final. ¿Hay un inicio? Está escrito en el PPT, sí. Ah, no, ¿Cuál era la palabra? Ozempic. Es persona de esas. es que no hablamos porque se llama Gutía, tiene que ser el nombre comercial. Fabián, el profe Fabián igual. Este pertenece a una categoría de hormonas que produce. Incretina. Eso, incretina. Ya, entonces, análogos de GLP-1, como el Ozempic y otros, están siendo utilizados ahora para atacar la obesidad, que van a atacar directamente al control de la saciedad, hacen que se produzca menos hambre. Ya, entonces, esa es una de las cosas que también se altera la obesidad, pero no vamos a hablar de eso. Lo que nos importa acá es la leptina y la insulina. Entonces, la leptina y la insulina, como veíamos nosotros, lo que hacía la leptina en el ratoncito, estimulan la saciedad. Estimulan a estas células, que son las células anorexigénicas, o sea que nos dicen, deja de comer, e inhiben a las orexigénicas, que nos dicen, tenemos hambre, no vamos más. Entonces, esto es lo que hace la leptina, estimulando eso, haciendo que tengamos saciedad. Por eso la leptina, cuando nosotros comemos, el tejido adiposo sensa que está entrando más grasa, ¿no es cierto? Y produce leptina para producir la saciedad. Eso es lo que pasa normalmente. Y ustedes dirán, oh, entonces si tenemos más leptina no obesidad, porque decían, no me acuerdo qué, entonces debería haber menos hambre, pues debería comer menos la persona que tiene obesidad, porque así está hecho nuestro cuerpo para también censar, como vamos a ver más temas. Pero lamentablemente, me salté. Vamos a pasar el tiro acá. En obesidad se produce esta resistencia a la leptina y resistencia a la insulina. ¿Qué va a hacer esto? Hace que la leptina no pueda ejercer su efecto en las células anorexigénicas, como corresponde. Y hace que una persona que tenga obesidad sienta más hambre que una persona que no tiene obesidad. Entonces va a comer aún más. Se produce un desbalance energético aún mayor porque vive más con hambre que una persona sin obesidad. Lamentablemente. Entonces, aunque haya más leptina, la leptina hace menos efecto y por tanto, porque hay resistencia a la acción de la leptina. Y este control de la saciedad no solamente afecta en la sensación de hambre, no, sino que también afecta en el gasto energético general del cuerpo. Controla distintos sistemas que están importantes para el control de la energía. Entonces, ¿qué sistemas hay que recuerden ustedes que están controlados por que regulan el gasto energético en el cuerpo? Riñón. Están muriendo. Que regula el gasto energético. Los riñones, hígado. Todo. La pregunta es ¿qué sistemas o qué hormonas o qué órganos son importantes para el gasto energético? Sistema inmune. Los músculos, Sistema inmune. la tiroides. Sistema gástrico. ¿Por qué la tiroides? Para Porque acelera o desacelera. Para el tiroides. O sea, las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo general. Entonces, eso es un órgano muy importante que está regulado por este centro también. Entonces, primero, antes de la tiroides, participan en el control energético general distintos órganos, como los que vemos acá,
y también estos son todos regulados también por el hipotálamo. Entonces si hay un desbalance en la acción, en el control de la saciedad, en el hipotálamo, también va a haber un desbalance en el gasto energético general, que contribuye a que la persona sea más obesa. Y las hormonas tiroideas. Entonces las anorexigénicas estimulan la liberación de la hormona liberadora de tiroides, que hace que se libere la... ¿Qué hormona se libera después de la tiroxina? La TSH, la hormona estimuladora de la tiroxina, que llega a la glándula tiroides para producir T3 y T4, más T4 que T3. Y eso va a estimular el metabolismo general. Entonces, y por otro lado, las orexigénicas inhiben la TRH. Entonces, la anorexigénica, la señal, se entiende, ¿no? La señal es, hay abundancia de alimentos. Entonces, gastemos. Vamos a aumentar el metabolismo. Falta alimento, estamos en ayuna, oye, no gastemos tanto, reservémonos, baja los niveles de hormonas tiroides. Entonces, en obesidad, como esto está alterado, ahí está alterado el control de la saciedad, va a pasar que hay menor estimulación de las hormonas tiroides, de la salida de hormonas tiroides. Entonces podrán sospechar ustedes hacia dónde va esta relación que se puede crear entre obesidad con problemas en las hormonas tiroides. Entonces aquí está lo que habíamos dicho antes, y aquí está esto, obesidad e hipotiroidismo. Entonces, se ha relacionado que en obesidad es más probable que se genere un hipotiroidismo. Acá tenemos un meta-análisis que analizó muchos estudios y separaron entre un hipotiroidismo clínico y un hipotiroidismo subclínico. ¿Entienden la diferencia entre subclínico y clínico? Sí. Ya. Entonces, en el hipotiroidismo subclínico está aumentada la TSH, ¿no es cierto? Pero todavía las T3 y T4 se encuentran normales. Hay acá, en resumen, hay alrededor de 3 veces más riesgo, un poquito más de 3 veces más riesgo que en personas con obesidad tengan hipotiroidismo. O sea, subclínico. Y clínico, alrededor de casi 2 veces más riesgo de tener hipotiroidismo. ¿Por qué se da esto? En parte por esta relación que veíamos anteriormente. Como está desregulado el control de la saciedad, hay resistencia a la acción de la leptina, se producen menos hormonas liberadoras de tirotropinas, se produce menos TSH, que va a hacer que la T3 y T4 bajen. Y se produzca hipotiroidismo. Y lo interesante es que no solamente con disfunción tiroidea, sino que se asocia con la enfermedad de Hashimoto, que la vamos también a ver en clase de endocrino, pero este es un ataque autoinmune. ¿Por qué se da? ¿Por qué se relaciona con la obesidad? No se sabe, pero pasa. Hay más enfermedades de Hashimoto en personas que no lo hacen. Y cambios en hormonas sexuales. Estamos bien. ¿Por qué estás sufriendo tanto, chiquilla? Hay prueba el miércoles. Y llegamos de campo clínico. Hay campo clínico. Mañana también. El miércoles hay prueba. Tenemos problemas basales de semiología. Hay prueba la próxima semana y la subsiguiente el examen. Ah, Y hay que estudiar para mí también, ahora que lo pienso. pero es que hay en tercero están convertidos porque... Ya, Más la obesidad. ya. La prueba de mí. ¿Alguien habló? Eso yo lo voy a hablar. Ya bueno. No la he hablado. También hay una desregulación también de las hormonas sexuales. Hay una desregulación de las hormonas sexuales. En el lado de lo que pasa con los hombres, el aumento de la leptina se ha visto que disminuye la producción de testosterona por alterar directamente a los testículos para la producción de testosterona. Y ni una enzima ahí que está encargada de producir la testosterona. Entonces aquí hay una correlación que al aumentar los niveles de leptina baja los niveles de testosterona. Otra cosa que hace el tejido adiposo es lo de la aromatasa. Mucho cansancio. Ya. Aromatasa. La aromatasa. Ya. ¿Qué va a hacer la aromatasa? ¿Las estrógenos? ¿Ah? ¿Las estrógenos?
Convierte en la estrógeno. testosterona. El estrógeno. Más estrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay más tejido adiposo, hay más aromatasa, entonces hay más conversión de andrógeno a estrógeno. Entonces pasa que, como está inhibida o disminuida la producción de testosterona, y además hay más conversión de andrógeno a estrógeno, está pena, aumentan los niveles de estrógeno. Empiezan a bajar los estrógenos y aumentan los niveles de estrógeno. Entonces se produce una feminización, como decía aquí el compañero, del cuerpo masculino y se asocia con disfunción, disfunción eréctil y también infertilidad, etc. Disminución de la aptitud sexual porque bajan las hormonas sexuales, etc. Entonces en el hombre va a haber una disminución de los andrógenos y un aumento del estradiol, un aumento de los estrógenos. Por estos mecanismos, más aromatasa, inhibición de la producción de testosterona. Por otro lado, mujeres. Pasa todo lo contrario en obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes pasa todo lo contrario? Entonces, si recuerdan, la célula en el ovocito, ¿no es cierto? O sea, no el ovocito, sino el folículo. Está la célula de la teca y las células de la granulosa. Sí. Ya, pero miren, si no les voy a... Primero no les voy a preguntar, no les voy a preguntar tan específico, quiero que entiendan qué es lo que pasa. Eso nomás. Ya. Entonces... Pero no entiendo. Es un ovocito. A ver, lo vamos a hacer más simple para explicar todo, pero lo importante es que hay en obesidad, como veíamos por la resistencia a la insulina, hay hiperinsulina, hay más insulina que lo normal. Y hay más niveles de leptina que lo normal. Y la insulina y la leptina lo que hacen, dentro de muchas cosas, es estimular la producción de LH. Si recuerdan en cómo se generaban los estrógenos en las mujeres. Sí. Primero eran andrógenos y después en las células de la granulosa se convierten en estrógenos. Entonces se genera mucho andrógeno, se genera mucho estrógeno. Así funciona. Pero si tenemos desregulada esta cuestión, aumenta LH y baja FSH, porque eso es lo que hace, aumenta la producción de LH y baja FSH. Se estimula esto sin estimular esto, por un lado. Y por otro lado, la insulina también se ha visto que estimula a estas células y no a estas. Entonces, en mujeres lo que empieza a pasar es que se empieza a producir mucho andrógeno, pero no se alcanza a convertir todo a estrógeno. Entonces, se produce más andrógeno en obesidad. Y eso hace que haya una masculinización en la mujer, más niveles de andrógeno. Por eso está relacionada que una mujer que tenga obesidad ya clínica no le llegue la regla porque no está produciendo no tiene un crecimiento folicular, por eso tampoco no está asociado con el embarazo y todas esas cosas. Que, le cueste más quedar embarazada. La obesidad de resistencia a la insulina a síndrome ovario poliquístico, que va a hacer que la mujer no pueda ovular y empieza a estimularse mucho el lado de la FSH, pero no en la, de la LH, pero no el lado de la FSH. Entonces empieza a crecer el folículo, pero no madura, se queda ahí y se empieza a formar quistes dentro del ovario. Y eso hace, y los andrógenos son por este mecanismo acá. Que hace que la mujer que tiene síndrome ovario poliquístico le crezca el pelo, empieza a tener más pelo, etc., se empieza a masculinizar. E infertilidad. Entonces, en hombres aumentan los estrógenos, bajan los andrógenos, feminización. En mujeres aumentan los andrógenos, bajan los estrógenos, masculinización. En obesidad. Ahí está. Entonces, esto es lo que pasa, en resumen, lo que les dije recién. Y dos diapos más de obesidad. Una relacionada con el sistema inmune. En simple, como veíamos, el tejido adiposo produce más citoquinas proinflamatorias, se produce en estado proinflamatorio general. Y la adiponectina también tiene un rol importante como un antiinflamatorio. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Hace que todo el cuerpo esté en un estado más de alerta por inflamación, que hace que el sistema inmune esté más suprimido y no funcione bien. Entonces, esto va a hacer que haya disminución de la respuesta a
hay más riesgo de infecciones, más riesgo de aumento de tormenta de citoquinas. ¿Sabes lo que es una tormenta de citoquinas? Un desbalance que puede llevar a mucha práctica, etc. Entonces, en obesidad, el tejido adiposo aumenta los estados proinflamatorios, baja esta hormona que es antiinflamatoria y se asocia con todos estos problemas dentro del sistema inmune. Entonces el sistema inmune empieza a funcionar mal en el tejido adiposo. Y por último se asocia a cáncer. De estas cosas, la relación todavía, o sea, se sabe que sí, hay ciertos tipos de cáncer que se asocian a obesidad. El cómo pasa todavía no se sabe. Lo que se postula, ¿no es cierto?, es que estado preinflamatorio, el sistema inmune no esté funcionando bien, aumenta los niveles de estrógeno, que en algunos tipos de cáncer estimulan la proliferación de células, los niveles de insulina e IGF-1, que también son full anabólicos y estimulan la proliferación, también se asocian a cáncer. Y también cambio en los niveles de leptina y los niveles de adiponectina también se asocian a cáncer. Entonces, en obesidad hay más riesgo de cáncer. Y aquí en este estudio se muestran todos los cánceres que se asocian a obesidad. La anemia. También. Pero no vamos a hablar de eso en la clase. Entonces, eso con respecto a obesidad. Entonces, no, pero ¿qué es lo central? A ver, ¿quién quiere resumir algo más o menos de todo lo que hemos hablado? Nadie Libera la Tejido adiposo tiene... ¿Te queda adiposo? Que el tejido adiposo tiene una función endocrina, esta libera distintas hormonas y la hormona es una función endocrina que se ve alterada en obesidad. Sí. El más importante es la obesidad visceral. Es el que tiene la función endocrina más importante. Y la función endocrina está dominada por varias hormonas, dentro de ellas las más importantes, adipokina, la adiponectina y la leptina, que se asocian a varios procesos fisiológicos. Producen resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, etc. Y eso se asocia a las comorbilidades de la obesidad. Eso es como el resumen de la clase. Me queda una duda. Entonces, al final, ¿cómo clasificaremos si alguien tiene obesidad o no? De acuerdo a las normas que hay actualmente, en el mundo todavía sigue siendo índice de masa corporal. Y entonces, cuando hablamos de factores de riesgo por tener obesidad, ¿es a partir de más de 30 o a partir de sobrepeso? Las personas que tienen sobrepeso tienen riesgo de ir a obesidad. Pero no entiendo por qué. Es que cuando uno ve ciertas cosas, por ejemplo, dice factores de riesgo que te provocan tener la obesidad. ¿Esos también no tienen sobrepeso? Es que de acuerdo a... Que hay distintos criterios. No, pero es que el criterio que salió ahora, una persona con sobrepeso que no tenga obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, también puede tener obesidad clínica. Porque si tiene, puede ser que tenga menos grasa y menos músculo en todas partes, pero tenga mucha grasa visceral. Y quizás el índice de masa corporal no le llega a 30, tiene índice de masa corporal 28. Pero tiene todo lo asociado a obesidad. Pero clínicamente todavía eso no se define como obesidad. Se definió ahora último por estos expertos que se pensaron y publicaron este reporte, que es de Lancet, que es una revista más internacional del mundo. O sea, lo más probable es que sí se considere. Pero todavía no ha ocurrido este caso. Eso. Ya, chiquillos. Nos queda hablar de muerte celular. Yo. Todo con muerte celular. Muerte neuronal. Pero no sé si hagamos un break. Sí. Ya.